que está estrenando el nombre, Partido Movimiento Ciudadano. Así es, correcto. Muy bien, diputado, lo escuchamos. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecer la invitación que nos formularon para estar en esta reunión, a la que por supuesto asisto con mucho gusto. Segundo, también celebrar no solamente la realización y la convocatoria del evento, sino la iniciativa que este colectivo ha tomado desde tiempo atrás para asumir una postura frente a la clase política mexicana y demandar los cambios que le urgen al país con mayor celeridad. Nosotros, y a la pregunta específica de cuál es la posición del grupo parlamentario que represento, la respuesta es a los cuatro sí. Y les voy a comentar por qué. Convergencia, desde su nacimiento, tiene en sus documentos básicos, en su programa de acción, dice, página 48, apartado 17, dice, esto fue desde el 99, cuando se registró, proponer las reformas legales necesarias para que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan acceder a la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, tanto en el ámbito nacional como regional y municipal, y se llama candidaturas ciudadanas. Ahora hemos cambiado de nombre y en los documentos del nuevo, digamos, en los nuevos documentos básicos se conserva, se mantiene candidaturas independientes, página 15, 2.5, candidaturas independientes, proponer las reformas legales necesarias para que los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones de la sociedad civil puedan acceder a candidaturas a cargos de elección popular. En la reforma política del 2007, Convergencia presentó, es decir, en su participación en los foros que se hicieron, presentó la propuesta de que desde esa reforma se incluyeran las candidaturas ciudadanas. La partidocracia tradicional se opuso. Hubo un discurso muy atinado del senador Dante Delgado, en donde establecía puntualmente las razones por las que debería de incluirse. Como no se aceptó, fuimos a la Suprema Corte de Justicia, se interpuso un recurso, la Suprema Corte falló en contra nuestra y le dio la razón a la partidocracia. El ciudadano Jorge Castañeda acudió a la Corte de Justicia Interamericana y esta le concedió a él la razón. En razón de eso, la Corte después modificó su posición y por esa razón el Ejecutivo la presenta ahora en esta nueva reforma. Me quise ir un poquito más atrás para demostrar que en nuestros documentos sí estaba la propuesta. En el caso de los otros 3 puntos. Perdón. Y debo decir ahora, bueno, ahora se presenta y nosotros estamos de acuerdo que pase tal como viene. En la iniciativa de consulta popular es también un compromiso de Convergencia, está en los documentos básicos, ya no los voy a leer, pero me parece que el mejor ejemplo está en lo que acaba de hacer Gabino Fue en Oaxaca, que en ese estado, a iniciativa de un gobernador ciudadano, porque no es militante de Convergencia lo ha hecho su candidato, pero no milita en Convergencia, al igual que el doctor Alejandro Desmanero, no son militantes de Convergencia, pero por las propuestas que tienen se les brinda el espacio. Ahí está ya la reforma en Oaxaca, plebiscito, referéndum, revocación de mandato. Bien. En el tema de reelección de legisladores y presidentes municipales, estamos totalmente de acuerdo. Además, en la reforma del 2007, también presentamos la iniciativa, la partidocracia se volvió a oponer. Ahora, déjenme nada más hacer un comentario. ¿Por qué se oponen a las candidaturas ciudadanas? ¿Por qué se oponen a la reelección? Pues porque hay un miedo instalado en las cúpulas de los partidos tradicionales y quieren seguir manteniendo a sus seguidores o a sus miembros en un alegato o en un mandato a la obediencia.
y eso les impide aprobar iniciativas como esta, porque en términos del artículo 35 de la Constitución, todos los ciudadanos mexicanos tienen derecho de votar y ser votados. Pero ponen el candado en el 41 diciendo que es facultad de los partidos políticos registrar candidaturas. Eso, con esta reforma, puede obviarse. Y en el tema de la reelección, lo que les preocupa es que hoy en día, como son las cúpulas partidistas quienes palomean las dos listas, la lista de plurinominales y la lista de quienes van a ser candidatos en los distritos, entonces el legislador, y lo hemos visto, no voy a mencionar nombres ni fuerzas políticas, simplemente describo una conducta, los ves en los pasillos diciéndote, es que esto no es posible, estoy en contra. Bueno, pues exprésalo, vótalo. No, pues es que si no después ya no me dan chance. Y entonces ahí, es decir, este mandato a la obediencia a la que los tienen acostumbrados sus cúpulas hace que no tengan el valor de tener votos de conciencia y entonces votan en la dirección política en que los mandatan. Pero yo creo que este movimiento que ustedes están realizando en este tema y en muchos otros debe de continuar para que frente a la sociedad quede evidenciado, primero, quienes no proponen, y segundo, a las propuestas de cambio, quienes sí se oponen. Bueno, pues tenemos un debate que no es debate, porque los tres diputados que nos hacen el favor de acompañarnos pues están de acuerdo. Ahora, esto se pone interesante por otra razón. Lo que sigue, según se planteó esta sesión, es si se puede hacer todavía mediante un artículo transitorio o para que aplique el 2012 o el 2015. Para evitarnos hacer el recorrido y que los tres estén de acuerdo, yo les propongo que hagamos una versión fast track y le pregunte a los tres legisladores si se puede, porque si no, entonces sí le entramos al debate. Si los tres están de acuerdo, bueno, pues ya vamos de gana y nos dedicamos aparte, y creo que hay otra pregunta que valdría la pena hacernos. Entonces, si te parece, ahora vamos de acá para acá. ¿Se puede o no se puede? Con mucho gusto, yo digo, primero que sí se puede, es posible, y voy a explicar por qué. Y aquí está Ruth, que no me va a dejar mentir. Digo, hay ocasiones, y también en nuestra legislatura pasó, en que no hay acuerdo sobre un tema, y para no caer en la, digamos, en la ilegalidad, se crea la ficción jurídica de que hay que parar el reloj parlamentario. Ahora vamos a hacerlo al revés, hay que adelantarlo. Aunque estemos dentro de los 3 meses que se supone que ya no se puede hacer reforma, me parece que si vamos con un transitorio y nos ponemos de acuerdo, será posible sacar esta reforma. Y les quiero dar un dato. La semana pasada nos reunimos con el consejero presidente del IFE, y yo le pregunté, porque hay una propuesta que nosotros traemos, que el IFE se convierta en Instituto Nacional de Elecciones, para que organice todas las elecciones, ya que se está compactando el calendario electoral. Nos ahorraríamos 50,000 millones de pesos si desaparecen los institutos estatales electorales. Y el IFE organiza todo, porque las elecciones son en la misma fecha, y elegimos todo. Y yo le pregunté al consejero Leonardo Valdés Zurita si el IFE estaba preparado para organizar todas las elecciones, sin necesidad de la participación de los institutos. Y la respuesta fue: técnica y operativamente, el IFE está preparado para ello. Si puede, con la organización de 15 gubernaturas, de más de 1,500 elecciones municipales y de más de 700 cargos de diputados locales, pues ¿cómo no va a poder con uno o con 2 candidaturas independientes a la presidencia de la República? Es que a esa es a la que le tienen miedo algunos personajes y sus partidos. Gracias, diputado. Diputado Pérez Alonso. Gracias. Es una buena pregunta, es una pregunta jurídicamente complicada. El consenso jurídico es que ya no se puede, precisamente porque estamos a 1 año de las elecciones y el plazo, como bien dijiste hace un momento, el plazo venció el 30 de junio del 2011 para llevar a cabo esta reforma. Ahora,
en el supuesto de que sí se pudiera hacer esta reforma bajo un artículo transitorio dentro de la propia Constitución, y bueno, por supuesto que el Congreso es constituyente permanente porque está pues, legislando constantemente y sí, puede reformar la Constitución. Hoy, como está la ley, no se puede, nada más que ustedes son los que modifican la ley. Así es, así es. Entonces sería pues una cuestión de modificar la ley. Pero aquí sí quisiera ser pues muy práctico. Una cosa es una reforma constitucional, como la reforma de 2006-2007, donde se reformó todo el sistema electoral para adecuarlo a los medios de comunicación electrónica, y la otra es el aterrizar esa reforma. Por eso decía hace un momento, la cuestión del presupuesto, la cuestión orgánica y la cuestión del diseño no es tan sencillo como hacerlo en 2 o 3 meses. Ahí sí, diputado, no coincidiría totalmente, precisamente porque, digamos, tomamos la reforma de 2006-2007, que si ustedes bien recuerdan, modificó varios artículos de la Constitución para prohibir promoción personalizada para los políticos, candidatos, etcétera, a menos de que sea en ciertos tiempos electorales dispuestos por la propia Constitución y el COFIPE. A este momento seguimos teniendo problemas de implementación de la reforma política de ese entonces, o la reforma electoral más bien. Entonces, creo yo que en términos muy prácticos podemos hablar mucho de dogmas y podemos hablar mucho de cuestiones digamos que de un artículo transitorio. Es muy sencillo ponerlo en una Constitución y es muy sencillo, bueno, no tan sencillo, pero es muy sencillo poner un texto. Sin embargo, aterrizar ese texto a una realidad programática, una realidad presupuestal, una realidad orgánica, pues es ya más complicado. Vamos, diputado Castilla, para que fije postura y regresamos con usted. Muchas gracias. En primer lugar, creo que hay que precisar que, cuando menos desde mi punto de vista, únicamente estaría en ese supuesto el de las candidaturas independientes, porque el resto de las figuras que se están discutiendo en este momento no entrarían en el dispositivo constitucional del 105. Es decir, el 105 constitucional señala que no se pueden realizar reformas sustantivas en materia electoral 90 días antes de que inicie el proceso electoral, que es en el mes de octubre. Estamos hablando de la primera semana de julio, el 7 de julio, si no mal recuerdo, toda vez que la sesión del Consejo General del IFE para dar inicio al proceso electoral es el 7 de octubre. Ahora bien, en el caso particular de las candidaturas independientes, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un artículo transitorio. Estaríamos en disposición de impulsarlo, pero siempre y cuando se realice previamente un análisis técnico-jurídico de mayor profundidad. Es decir, la disposición existe, simple y sencillamente advierto que no es tan solo un asunto de voluntad política, sino creo que se requiere el análisis. Pero ahí es donde entramos a las letras chiquitas. Porque cuando nos dicen que se necesita una evaluación técnica, eso, lo que la gente común escucha es, ya vale gorro. Porque es como cuando se crean foros. Así es. No es... Es la mejor manera de enterrar un tema, hagamos foros. Entonces, aquí lo que estamos discutiendo es decir, ya dijeron los 3 que sí están de acuerdo, muy bien. 2 creen que sí se puede un transitorio, porque sí se puede un transitorio, pero ahora entramos a los matices, y de eso se trata este ejercicio, de que justamente no nada más nos digan que sí a todo, sino que digan exactamente cuáles son los puntos finos, y eso es una parte central de esto que estamos haciendo aquí. ¿Qué implicaría? ¿Quiénes tendrían que hacer esa evaluación? Es decir, ¿cuáles son los puntos que le preocupan? ¿Y de qué plazo estamos hablando? Y si aún así, con esto que usted nos dice, cree que es viable para el 2012.